Bienvenidos a este análisis profundo sobre una pregunta que ha fascinado a millones de personas durante siglos. Hoy exploraremos si los santos verdaderamente realizan milagros y descubriremos quiénes son aquellos a los que se les atribuyen las intervenciones más extraordinarias en la historia de la fe cristiana. Antes de comenzar, es importante aclarar que este contenido presenta información documentada desde una perspectiva histórica y cultural. Respetamos todas las creencias y tradiciones religiosas mientras examinamos los relatos que han sido transmitidos a través de generaciones. En el contexto cristiano, los milagros atribuidos a los santos representan manifestaciones de lo divino que trascienden las leyes naturales conocidas. El proceso de canonización en la Iglesia Católica es extremadamente riguroso. Requiere la verificación exhaustiva de al menos 2 milagros atribuidos a la intercesión del candidato a santo. Este procedimiento incluye investigaciones médicas, testimonios de testigos y análisis de expertos que buscan descartar explicaciones científicas convencionales. Los milagros documentados generalmente se clasifican en varias categorías principales. También existen relatos de multiplicaciones de alimentos, control sobre elementos naturales y apariciones después de la muerte. La documentación histórica revela que ciertos santos han acumulado miles de testimonios de personas que afirman haber recibido favores extraordinarios. Para entender mejor este fenómeno, debemos considerar el papel que juegan los santos en la vida espiritual de los creyentes. Esta distinción resulta fundamental para comprender correctamente la teología detrás de los milagros atribuidos a santos. Los testimonios de milagros han sido recopilados sistemáticamente desde los primeros siglos del cristianismo. La era moderna ha añadido nuevos niveles de escrutinio a estos relatos. Cuando un caso supera todos estos filtros y es declarado inexplicable según el conocimiento médico actual, entonces puede ser considerado como evidencia válida para procesos de canonización. Sin embargo, esto no significa que la ciencia afirme categóricamente que ocurrió un milagro, sino que no encuentra explicación natural para el fenómeno observado. Esta reputación se construye a lo largo de décadas o siglos, basada en la acumulación de testimonios de personas que afirman haber recibido favores después de invocar la ayuda de determinado santo. Es fascinante observar cómo estas devociones trascienden fronteras geográficas y culturales. Los historiadores han documentado que la creencia en milagros ha influenciado significativamente el desarrollo de la civilización occidental. Pero también debemos reconocer que el tema de los milagros genera escepticismo legítimo en muchas personas. Este escepticismo saludable nos invita a examinar los relatos con mente crítica pero abierta. Las próximas secciones de este video explorarán en profundidad a los 3 santos a quienes se atribuyen más milagros en la historia documentada. Prepárense para un recorrido fascinante por historias que han transformado vidas, inspirado obras de arte inmortales y mantenido viva la esperanza en millones de corazones a través de los siglos. La fascinante historia de un santo cuya fama de hacedor de milagros ha trascendido siglos y fronteras, San Antonio de Padua. Probablemente sea el santo al que más personas en el mundo recurren cuando necesitan esa ayudita extra, y con justa razón. Nacido en Portugal a finales del siglo XII y fallecido en Italia con apenas 30 años, la vida de Antonio estuvo repleta de eventos que muchos consideran prodigiosos desde su juventud. Se dice que tenía una memoria asombrosa y un don especial para la predicación que, atención, conmovía a multitudes enteras. De hecho, los relatos más curiosos afirman que incluso los peces del río salían a escucharlo cuando la gente no quería atender sus sermones. Imagínense eso. Uno de los milagros más famosos que se le atribuyen es verdaderamente impactante. Un joven, arrepentido, confesó haber pateado a su madre en un ataque de ira. Antonio, enseñando sobre el respeto filial, habría dicho que ese pie merecía ser cortado. El joven, tomándolo al pie de la letra, se mutiló. Pero aquí viene lo increíble. Se cuenta que Antonio restituyó el pie cercenado mediante la oración, dejando al joven completamente sano. Sí,
Suena extremo para nuestros tiempos, pero esto nos muestra la intensidad de la fe en aquella época y cómo se usaban imágenes dramáticas para transmitir enseñanzas morales profundas. Y eso no es todo. Se dice que Antonio, mientras predicaba en una iglesia, apareció simultáneamente en un monasterio lejano para salvar a su padre de una condena injusta. Múltiples testigos, en ambos lugares, juraron haberlo visto al mismo tiempo. Realmente asombroso. Pero si hay algo por lo que San Antonio es mundialmente conocido, es como el patrono de los objetos perdidos. ¿Alguna vez han perdido algo y han dicho, San Antonio, que se me ha perdido, que aparezca pronto? Pues esta devoción tiene su origen en un relato muy particular. Un novicio había tomado un valioso libro de salmos de Antonio. El santo oró con tanta fe que el joven experimentó visiones aterradoras que lo llevaron a devolver el libro de inmediato. Desde entonces, miles de personas reportan encontrar objetos extraviados después de invocar a San Antonio, una tradición que nos ha salvado de muchos dolores de cabeza. Lo más extraordinario del caso de Antonio es que los milagros se multiplicaron inmediatamente después de su muerte. Su funeral en Padua atrajo a multitudes que reportaron curaciones instantáneas con solo tocar su cuerpo o estar cerca de sus restos. La Iglesia lo canonizó en un tiempo récord, apenas un año después de su fallecimiento, algo que normalmente tomaba décadas, o incluso siglos. Hoy en día, los archivos de la Basílica de San Antonio en Padua están llenos de exvotos, ofrendas de personas agradecidas que afirman haber recibido favores. Hablamos de muletas de personas que dicen haberse curado de parálisis, fotografías de accidentes de los que sobrevivieron milagrosamente, y cartas que detallan conversiones espirituales profundas. Es un verdadero testimonio de fe, y hay un detalle que desafía toda explicación: la incorruptibilidad de su lengua. Cuando exhumaron su cuerpo décadas después, el resto se había descompuesto, pero su lengua permanecía intacta y flexible, como si estuviera viva. Esto fue interpretado como una señal divina de su extraordinario don para la predicación. Aunque los científicos buscan explicaciones naturales para estos fenómenos, la lengua de Antonio se exhibe hasta hoy en un relicario especial en Padua, dejando a muchos maravillados. Las categorías de milagros atribuidos a San Antonio son increíblemente diversas. Desde curaciones de enfermedades terminales hasta protección en accidentes, reconciliaciones familiares, conversiones espirituales y ayuda en situaciones financieras desesperadas. Esta variedad es clave para entender su popularidad universal. Lo maravilloso de la devoción antoniana es su accesibilidad. La tradición popular sugiere simplemente pedir con fe, quizás recitando una oración breve. Esta simplicidad ha permitido que su devoción se extienda a todas las clases sociales y niveles educativos. Los testimonios modernos siguen acumulándose. Personas de todos los continentes comparten experiencias que consideran milagrosas tras pedir su intercesión. Desde encontrar esas llaves perdidas que juramos que no estaban en ese lugar, hasta recuperaciones médicas que desafían todos los pronósticos. Una tradición de casi 800 años que sigue tan viva como nunca. Claro, algunos psicólogos sugieren que orar y confiar reduce el estrés, ayudándonos a pensar con más claridad. Pero, ¿qué pasa con los casos donde un objeto aparece en un lugar que ya revisamos 1001 veces? ¿O esas recuperaciones médicas que la ciencia no puede explicar? Es ahí donde la fe se encuentra con lo inexplicable. La figura de San Antonio también ha inspirado un sinfín de expresiones culturales: pinturas, esculturas, literatura y música. En Portugal, Brasil y muchos otros lugares, las fiestas antonianas son verdaderas celebraciones que mezclan fe, tradición y alegría popular. Y no podemos olvidar la tradición del pan de San Antonio. Muchas iglesias distribuyen pan bendito en su festividad, y la gente lo guarda como un sacramental protector. Algunos testimonios incluso afirman que este pan ha permanecido fresco durante años sin descomponerse, aunque esto sea difícil de verificar científicamente.
Lo que muchos no saben es que Antonio era también un hombre de profunda inteligencia teológica. Sus sermones, recopilados póstumamente, muestran un conocimiento bíblico excepcional y una capacidad pedagógica notable. La Iglesia lo declaró doctor, un título reservado para los pensadores más brillantes de la tradición cristiana. Esta combinación de sabiduría intelectual y poder milagroso hace de San Antonio un caso único. No solo un místico carismático, sino un teólogo serio. Las peregrinaciones a Padua son un fenómeno social y económico enorme. Algunos críticos argumentan que muchos testimonios de milagros pueden ser simples coincidencias estadísticas. Cuando millones piden, es inevitable que algunos obtengan resultados positivos por pura probabilidad. Y sí, es una objeción válida que nos invita a analizar cada caso con rigor. Pero los devotos insisten en que la acumulación constante de testimonios a lo largo de siglos y culturas sugiere algo más que una mera coincidencia. Para ellos, la profunda transformación espiritual que muchos experimentan, más allá del resultado material, es prueba suficiente de una realidad trascendente. Así que San Antonio de Padua sigue siendo una figura de esperanza y milagro para millones. Su historia nos invita a reflexionar sobre la fe, la devoción y el poder de lo inexplicable. Ahora nos sumergiremos en la vida de una santa que, a pesar de su existencia breve y aparentemente ordinaria, se convirtió en una de las figuras espirituales más extraordinarias y queridas de la historia. Prepárense para conocer a Santa Teresa de Lisieux, también conocida como Teresa del Niño Jesús. Su historia es realmente fascinante. Imaginen a una joven que vivió solo 24 años y nunca salió de su convento carmelita en una pequeña ciudad de Francia. ¿Cómo pudo una vida tan recogida generar una devoción mundial y miles de milagros? Esa es precisamente la magia de Santa Teresa, y la respuesta está en lo que ella llamó la pequeña vía. Teresa no fundó órdenes religiosas, no viajó a tierras lejanas para misiones espectaculares, ni tuvo estigmas visibles. Su vida transcurrió haciendo tareas domésticas, rezando y viviendo su fe de una manera sencilla pero profundamente amorosa. Ella nos enseñó que la grandeza no está en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas más simples con un amor extraordinario. Esta pequeña vía se convirtió en un camino revolucionario hacia la santidad, mostrando que todos en nuestra vida cotidiana podemos alcanzarla. Pero, ¿dónde entran los milagros en esta historia? Pues, comenzaron a reportarse casi inmediatamente después de su muerte en 1897. El primer caso documentado fue el de una monja de su mismo convento, curada instantáneamente de una tuberculosis avanzada al aplicarse un trozo de tela que había tocado el cuerpo de Teresa. El médico que la atendía no pudo dar explicación alguna, y ese fue solo el principio. Este milagro fue el primero de miles que se seguirían reportando por todo el mundo. Lo que hace que los milagros teresianos sean particularmente especiales y reconocibles es su asociación con las rosas. Antes de morir, Teresa había prometido que haría caer del cielo una lluvia de rosas. Con esto, se refería a los favores y las gracias que enviaría a aquellos que la invocaran. Y créanme, la gente ha estado recibiendo esa lluvia de rosas desde entonces. Los testimonios son asombrosos y muy diversos. Muchas personas reportan encontrar pétalos de rosa en lugares cerrados donde simplemente no hay explicación de cómo pudieron haber llegado. Imagínense, en sus casas, oficinas o incluso en sus bolsillos. Otros perciben un intenso aroma a rosas sin que haya ninguna flor presente. De repente, el aire se llena con una fragancia dulce y embriagadora. Y hay casos aún más extraordinarios de rosales que florecen fuera de temporada, o de repente, en un jardín, después de que alguien ha rezado pidiendo su intercesión. Ahora, sé lo que algunos de ustedes podrían estar pensando. ¿Y los escépticos? ¿Cómo explican todo esto? Es cierto que algunos señalan que la percepción de aromas puede ser subjetiva,
o que el cerebro humano puede generar percepciones sensoriales sin un estímulo externo, especialmente en momentos de mucha emoción. Y, por supuesto, debemos considerar estas objeciones con una mente abierta. Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Hay muchos casos documentados donde múltiples testigos, sin comunicación previa entre ellos, perciben simultáneamente el mismo fenómeno. Cuando varias personas en el mismo lugar y momento reportan idénticas experiencias sensoriales, la explicación puramente subjetiva empieza a ser un poco más difícil de sostener. ¿No creen? Estos relatos nos invitan a mirar más allá de lo puramente racional. La influencia de Teresa no se limitó a los milagros. Su autobiografía, titulada Historia de un alma, se ha convertido en uno de los libros espirituales más leídos de todos los tiempos. Ha sido traducido a decenas de idiomas y ha vendido millones de copias alrededor del mundo. Miles de lectores testifican que sus vidas cambiaron radicalmente después de leer este libro, experimentando conversiones profundas o encontrando respuestas a problemas que parecían insolubles. Un caso particularmente conmovedor e icónico es el de un piloto francés durante la Primera Guerra Mundial. Este hombre llevaba una imagen de Teresa en su avión y sobrevivió a situaciones de combate que se consideraban imposibles de superar. En una ocasión, su avión fue alcanzado por múltiples proyectiles, pero, milagrosamente, ninguno dañó las partes vitales. El piloto atribuyó su supervivencia a la protección de Teresa, una historia que se repite en muchas otras latitudes. Y no crean que esto es cosa del pasado. Los archivos del convento de Lisieux aún reciben correspondencia de personas de todo el mundo, relatando favores recibidos. Estas cartas no solo provienen de católicos practicantes, sino también de personas de otras religiones, o incluso sin afiliación religiosa. Algunos describen curaciones médicas, otros reconciliaciones familiares que parecían imposibles, y muchos, muchísimos, mencionan una profunda sensación de paz interior que transformó su perspectiva de la vida. Es un testimonio global de su intercesión. La velocidad de su canonización es también un milagro en sí mismo. Fue declarada santa apenas 28 años después de su muerte, un proceso extraordinariamente rápido para aquella época. El Papa que la canonizó mencionó explícitamente la abrumadora abundancia de milagros reportados como un factor determinante, y como si fuera poco, Teresa fue declarada doctora de la Iglesia, un honor rarísimo, especialmente para alguien tan joven y sin formación teológica formal. Este título reconoce que sus escritos sencillos contienen profundidades espirituales que iluminan el camino de fe para millones de personas en el mundo entero. La pequeña vía de Teresa ha revolucionado la espiritualidad cristiana moderna. Su mensaje es claro y poderoso. La santidad es accesible a personas ordinarias, como tú y como yo, en circunstancias comunes. No es necesario realizar hazañas extraordinarias. Lo que realmente cuenta es el amor con el que vivimos cada momento cotidiano. Esta enseñanza tiene implicaciones profundas para entender los milagros. Si Dios se manifiesta en lo pequeño y ordinario, entonces quizás los milagros también ocurren de maneras más sutiles de lo que tradicionalmente imaginamos. Una paz interior que transforma el sufrimiento podría ser tan milagrosa como una curación física instantánea. Es un cambio de perspectiva que nos invita a ver lo divino en cada detalle de nuestras vidas. Los testimonios contemporáneos siguen llegando al convento de Lisieux. En la era digital, personas de todo el mundo envían correos electrónicos describiendo experiencias que consideran intervenciones teresianas. La diversidad geográfica y cultural de estos testimonios es impresionante, abarcando desde aldeas remotas hasta grandes metrópolis. Es realmente inspirador ver cómo su mensaje sigue tocando corazones en cada rincón del planeta. Un fenómeno particularmente interesante es la cantidad de conversiones atribuidas a Teresa. Personas que habían perdido la fe o nunca la tuvieron, reportan experiencias que reavivaron su vida espiritual
después de conocer su historia o leer su autobiografía. Estas transformaciones interiores, aunque difíciles de medir científicamente, tienen efectos tangibles y profundos en las vidas de quienes las experimentan. Son, en esencia, milagros de un cambio de corazón. La Basílica de Lisieux recibe millones de visitantes anualmente, convirtiéndola en uno de los principales destinos de peregrinación en Francia. Los peregrinos dejan innumerables exvotos, fotografías, cartas, objetos personales que simbolizan favores recibidos. Las paredes del santuario están cubiertas de placas de agradecimiento en múltiples idiomas, un testimonio conmovedor de la gratitud de personas de todas las culturas. Investigadores y expertos han analizado la devoción teresiana desde perspectivas sociológicas y psicológicas. Algunos proponen que Teresa representa un arquetipo de esperanza en tiempos difíciles. Su capacidad de mantener la alegría interior a pesar del sufrimiento físico y la oscuridad espiritual que experimentó resuena profundamente con personas que enfrentan sus propias pruebas. Y esta perspectiva no necesariamente contradice la interpretación religiosa de los milagros. Podría argumentarse que Dios trabaja precisamente a través de estas conexiones psicológicas profundas, utilizando la historia de Teresa como un instrumento de sanación y transformación. Un aspecto menos conocido, pero igualmente significativo, es la correspondencia que Teresa mantuvo con dos sacerdotes misioneros. A pesar de su vida oculta en el convento, su apoyo espiritual a estos hombres fue tan significativo que la Iglesia la nombró patrona de las misiones. Este reconocimiento subraya que la influencia espiritual trasciende la presencia física y que un corazón lleno de amor puede alcanzar los confines del mundo. Es cierto que los críticos del culto a los santos a veces señalan que la veneración puede convertirse en superstición cuando se enfoca excesivamente en obtener favores materiales. Esta crítica tiene validez, y la propia Teresa advirtió contra una religiosidad centrada únicamente en beneficios personales. Sin embargo, la gran mayoría de los testimonios teresianos incluyen elementos de una profunda transformación espiritual más allá del favor concreto recibido. Las personas reportan una comprensión más profunda del amor divino, una capacidad renovada para perdonar, o una aceptación serena de circunstancias difíciles. Estos frutos espirituales, amigos, constituyen quizás los verdaderos y más profundos milagros. La vida de Santa Teresa de Lisieux nos recuerda que la santidad no es solo para unos pocos elegidos, sino que está al alcance de todos nosotros, en la sencillez de nuestra vida diaria. Su pequeña vía es un faro de esperanza, mostrándonos cómo el amor en lo ordinario puede llevarnos a lo extraordinario. Es un mensaje atemporal y universal que sigue inspirando a millones. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en la increíble historia y devoción de un santo cuya popularidad ha explotado, especialmente en las últimas décadas. Prepárense para conocer a San Judas Tadeo, el patrón de las causas desesperadas e imposibles. Su historia es tan fascinante como los millones de fieles que año tras año visitan sus santuarios con peticiones que parecen no tener solución. ¿Están listos para descubrir por qué? ¡Vamos a ello! San Judas Tadeo es uno de los 12 apóstoles originales de Jesús, nada menos. Pero aquí viene lo curioso. La información bíblica sobre su vida es sorprendentemente escasa. Se le menciona brevemente en los Evangelios y se le atribuye una carta en el Nuevo Testamento. La tradición dice que predicó en lugares tan lejanos como Mesopotamia y Persia, donde finalmente fue martirizado. Esta oscuridad histórica, sin embargo, contrasta dramáticamente con su enorme popularidad hoy en día. Es como si el misterio solo hubiera alimentado su leyenda. Y hablando de leyendas, hay una muy antigua que le atribuye la curación del rey Ábgaro de Edesa. Cuentan que el rey sufría de lepra, y al oír hablar de Jesús, le envió mensajeros pidiendo ayuda. Después de la resurrección, la tradición dice que Judas Tadeo visitó al rey y lo curó con la imposición de manos.
Aunque esta historia es discutida por algunos historiadores, fue clave para establecer su reputación como un sanador poderoso desde tiempos muy tempranos. Imagínense el impacto de una curación así en aquella época. Ahora, ¿cómo es que Judas Tadeo se convirtió en el santo de lo imposible? Aquí viene lo más interesante. Durante siglos, la devoción a él fue limitada. ¿Por qué? Pues porque había mucha confusión con Judas Iscariote, el apóstol traidor. La gente tenía miedo de invocar al Judas equivocado. Esta aversión, paradójicamente, lo transformó en el último recurso. Cuando todo lo demás fallaba, cuando las situaciones eran verdaderamente desesperadas, la gente se atrevía a invocar a Judas Tadeo. Y ahí es donde empezó la magia. Cuando las personas comenzaron a reportar respuestas extraordinarias a peticiones que parecían imposibles, la devoción se disparó. La gente decía, si esto es tan difícil, solo San Judas puede ayudarme. Así, cuanto más imposible parecía el caso, más apropiado se volvía a recurrir a él. Esta especialización es única en el calendario de los santos católicos. Es como si hubiera encontrado su nicho divino en los problemas más intrincados de la humanidad. Es un santo para los desafíos mayúsculos. ¿Y qué tipo de peticiones recibe San Judas? Enfermedades terminales, problemas económicos devastadores, conflictos legales complicadísimos, adicciones que parecen invencibles y familias al borde del colapso. La desesperación de quienes acuden a él es palpable en los exvotos que dejan en sus santuarios. Cada uno de esos objetos cuenta una historia de una fe al límite, una última esperanza. Los testimonios de favores concedidos son igualmente dramáticos. Familias al borde del desahucio que reciben ayuda inesperada en el último momento. Adictos que logran liberarse después de años de fracasos. La narrativa común es siempre la misma. La resolución de lo que parecía, humanamente hablando, irresoluble. Es un recordatorio poderoso de que a veces, cuando todo parece perdido, hay una fuerza que puede cambiarlo todo. El Santuario Nacional de San Judas Tadeo en México es un ejemplo asombroso de esta devoción. Recibe aproximadamente 1 millón de visitantes cada mes. Los devotos llegan cargando imágenes. Algunos caminan descalzos o incluso de rodillas, en cumplimiento de promesas por favores recibidos. Las paredes del santuario están cubiertas de placas metálicas grabadas con agradecimientos, cada una historia de desesperación transformada en esperanza. Algunas están desgastadas por décadas, otras son recientes y brillantes, demostrando que este fenómeno sigue más vivo que nunca. Un aspecto sociológico fascinante es la demografía de sus devotos. Mientras muchas devociones católicas tradicionales pueden experimentar cierto declive en sociedades más secularizadas, el culto a Judas Tadeo crece, y lo hace incluso en contextos urbanos modernos. Jóvenes profesionales, estudiantes universitarios, personas de todas las clases sociales lo invocan regularmente. Este crecimiento puede estar ligado a las ansiedades de la vida contemporánea. La precariedad económica, la violencia, las enfermedades y las crisis existenciales. Todas estas situaciones generan una sensación de impotencia que encuentra un eco perfecto en un santo especializado en lo imposible. San Judas Tadeo ofrece esperanza precisamente donde las soluciones humanas parecen haberse agotado. Estudios antropológicos han documentado que la devoción a San Judas a menudo se transmite a través de redes sociales informales, mucho antes de que existiera el Internet. Alguien experimenta lo que considera un milagro y comparte su testimonio con familiares, amigos y colegas. Este evangelismo de base crea comunidades de fe que trascienden las estructuras eclesiásticas tradicionales. Es la prueba viviente del poder del boca a boca. Claro, algunos sacerdotes expresan preocupación por lo que perciben como prácticas supersticiosas alrededor de esta devoción. Hablamos de rituales específicos,
números mágicos de velas, promesas extravagantes y una focalización excesiva en lo material. Estas prácticas, dicen, pueden distorsionar la espiritualidad auténtica, y es una crítica que merece atención. La Iglesia oficial ha intentado canalizar la devoción hacia formas más profundas de fe, enfatizando que Judas Tadeo es un intercesor, no un dispensador automático de favores. La oración, nos recuerdan, debe incluir la disposición para aceptar la voluntad divina, incluso si la respuesta no coincide con nuestros deseos personales. Este matiz teológico a veces se pierde en la práctica popular, pero es fundamental. Sin embargo, los testimonios auténticos de transformación espiritual también abundan. Muchas personas que comenzaron pidiendo favores materiales terminan desarrollando una relación espiritual más profunda. El encuentro con lo imposible hecho posible los abre a dimensiones de la realidad que antes ni imaginaban. Es un viaje de fe que comienza con una necesidad y termina en una conexión más profunda con lo divino. Un caso particularmente documentado involucra a un hombre condenado a pena de muerte por un crimen que no cometió. Durante años en el corredor de la muerte, oró constantemente a Judas Tadeo. Inesperadamente surgieron nuevas evidencias que lo exoneraron por completo. Su libertad llegó días antes de la fecha programada para su ejecución. Este caso fue cubierto ampliamente por los medios de comunicación y es uno de esos que te ponen la piel de gallina. Los escépticos, por supuesto, argumentan que en casos así, la perseverancia legal y la casualidad explican el resultado sin necesidad de invocar una intervención sobrenatural. Dicen que el sistema judicial, aunque imperfecto, a veces corrige sus errores, y que la oración es una coincidencia, no la causa. Pero los creyentes responden que la simultaneidad entre la oración persistente y la resolución favorable ocurre con una frecuencia que supera la mera coincidencia. Además, la transformación interior experimentada durante el proceso, la paz mantenida en circunstancias desesperadas, eso en sí mismo es una especie de milagro. La iconografía de Judas Tadeo es muy distintiva. También lleva una llama sobre su cabeza, que nos recuerda Pentecostés, y a menudo un mazo o un hacha, los instrumentos de su martirio. Esta imaginería se ha vuelto omnipresente. La vemos en hogares, negocios y hasta en vehículos. Las novenas a Judas Tadeo, que son oraciones estructuradas durante 9 días consecutivos, son practicadas por millones. Y muchas personas reportan experiencias extraordinarias durante estas novenas. Hablan de sueños reveladores, encuentros inesperados y soluciones que aparecen súbitamente. La disciplina de orar sistemáticamente durante días crea un espacio mental propicio para la introspección y para ver las cosas desde una nueva perspectiva. Es un tiempo de profunda conexión y esperanza. La devoción también ha generado expresiones culturales significativas. Canciones populares, películas y literatura incorporan referencias a Judas Tadeo. En algunas regiones, su figura ha trascendido lo puramente religioso para convertirse en un verdadero símbolo cultural de esperanza y resistencia ante la adversidad. Es una figura que inspira, que da fuerza en los momentos más difíciles. Económicamente, el culto a Judas Tadeo sostiene industrias completas, artesanía religiosa, publicaciones devocionales y turismo de peregrinación. Algunos críticos señalan que este comercio puede, a veces, contaminar la pureza de la devoción. Sin embargo, sus defensores argumentan que estas expresiones materiales ayudan a personas humildes a manifestar su fe de manera tangible y visible. Los testimonios contemporáneos mantienen características consistentes con relatos históricos. La narrativa típica incluye una situación desesperada, el recurso a Judas Tadeo como última opción, una experiencia de paz interior durante la espera y, finalmente, la resolución favorable del problema. Esta consistencia a través del tiempo y las culturas es lo que intriga a los investigadores y lo que lo convierte en un fenómeno de fe tan potente. San Judas Tadeo
nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, hay esperanza. Su historia es un testimonio del poder de la fe y de cómo, a veces, la ayuda llega de donde menos lo esperamos. Si te encuentras en una situación complicada, quizá el santo de las causas imposibles tenga un mensaje para ti. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y la devoción de San Judas Tadeo. Esperamos que esta historia les haya inspirado tanto como a nosotros. Si les gustó el video, por favor denle un me gusta. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos y déjennos un comentario. Nos encantaría saber si tienen alguna experiencia o reflexión sobre San Judas Tadeo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!